tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Sí, así es. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Hasta ver que Dios responda su palabra. Sé que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo santidad. Oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo santidad. Queremos ver hombres viviendo en santidad, músicos y ministros viviendo en santidad. Señor, nos acercamos a ti. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Dilo otra vez. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil
Buen día, amada iglesia, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Ya estamos casi culminando con la serie Temas de Importancia para la Iglesia, que hemos, gracias al Señor, aprendido mucho por su gracia, por su misericordia. Hemos aprendido juntos a conocer más profundamente al Señor y evitar, ¿no?, todas esas falsas doctrinas, enseñanzas, algunas de demonios, algunas de hombres, tradiciones. Y hoy, el anteúltimo tema, lo titulé y es una pregunta. ¿Dios contesta todas las oraciones? ¿Qué crees vos? Pero ¿cómo vamos a responder? Como siempre, con la palabra de Dios. Te invito a abrir la palabra en Mateo 21-22, vamos a leer. Porque encima, como decía la alabanza que estábamos escuchando recién, que lo que más nos cuesta es orar, ¿no?, en la vida. Es muy difícil para muchos apartar un tiempo y derramar su vida delante de Dios, ¿no?, en su habitación, en un lugar que uno tiene intimidad, ¿no? Encima que cuesta mucho, muchas veces no oramos como Dios quiere, ¿no? Pero por eso vamos a leer juntos. Y dice así: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay una confusión en la iglesia de este tiempo por enseñanzas que no tienen un sustento bíblico. Como por ejemplo, decreto que esto o esto otro va a pasar. O en 2, 3, 4 días vendrá una bendición para mi vida. O dicen, desato bendición y nada quitará esa bendición. También lo que pides, recibes, y lo que dices, se hará. No lo dudes. Y si estas cosas no pasan, lo que ellos decretan, declaran, es falta de fe. Amada Iglesia, estas doctrinas han producido conductas y reacciones que Dios reprueba. Por ejemplo, orgullo. Discuten con Dios porque no le responde la oración. Y le ponen condiciones a Dios. Es tremendo. Te pongo 15 días, Señor, para que me des lo que te pido. Y vemos que esta actitud es altanera. Es una actitud de desprecio hacia Dios y de totalmente irreverencia. Pregunta: ¿desde cuándo, ¿no?, la creación le exige y tiene el derecho de reclamar al Creador? O decirle, ¿por qué no respondes mis oraciones? Todo esto es consecuencia de las enseñanzas que se han infiltrado en la iglesia. Por eso es importante estudiar la palabra para tener el equilibrio
en cuanto a la oración. La mala interpretación de algunos textos ha provocado esta confusión y muchos cristianos se sienten confundidos porque algunas de sus oraciones no han sido contestadas. Te hago una pregunta. En esta mañana, ¿hay algunos de ustedes que Dios no le haya contestado sus oraciones en alguna oportunidad? Yo creo que a todos. Y esta es la prueba más inequívoca que Dios no contesta todas las oraciones. La Biblia trae muchas expresiones llamadas figuras retóricas, ¿sí? Dentro del lenguaje universal, las figuras retóricas son formas de expresión. Están las poéticas que, por ejemplo, dice, no diré nada porque las paredes oyen. Esto es una prospopeya, ¿sí? Porque literalmente las paredes no oyen. ¿Se entiende? Después está la sinecdoque, ¿sí? Es una expresión que consiste en decir un todo en lugar de una parte, o lo contrario, una parte para referirse a un todo. Ejemplo, el hombre es mortal, una parte del todo. Habla de un hombre, pero en realidad es una realidad de todos los hombres, ¿sí? Dicen que a todos los, por ejemplo, los argentinos les gusta, por ejemplo, eh, el- la Coca-Cola. Esto es un todo por una parte, porque no es cierto que a todos los argentinos les gustan la Coca-Cola. Generaliza, ¿no? Es una expresión que generaliza. Esto es para que vos, amado, amada, entiendas y comprendas que la Biblia trae muchas expresiones llamadas figuras retóricas y precisamente el versículo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre es, como veíamos, un sinecdoque, ¿sí? Si hablara literalmente de un todo, porque no contesta todas las oraciones, porque no nos ha respondido todo, ¿sí? Es porque no es todo, no todo responde Dios, ¿no? Todas las oraciones. Antes de ir al texto en sí mismo, quiero darles algunos ejemplos de este modismo, de este sinecdoques, de esta figura retórica, ¿no? Utilizada en la Biblia. Por ejemplo, podemos ir a Lucas 2.1. ¿Qué nos dice Lucas 2.1? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Aquí lo vemos, no se refiere a todo el mundo, sino a la región que era gobernada por Augusto César. ¿Sí? Ahora vamos a Mateo 21:21. Mateo 21:21 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres quítate y échate al mar, será
hecho. Pregunta: ¿cuántas personas en la historia de la humanidad han podido decirle a un monte que se quite y se echa al mar? Ninguno. ¿Es por falta de fe? ¿O Jesús está hablando otra cosa? Otra pregunta: ¿Jesús está enseñando a mover montañas? No. Jesús está enseñando que si tu fe es sólida en Dios y no tienes dudas, esta te servirá para creer y recibir. Y vemos que este versículo algunos lo aplican mal. Tengo la montaña de la duda en el barco y ordeno que ésta no desaparezca. Por ejemplo, tengo una deuda, en el banco, ¿no? Y yo decreto que ésta desaparezca. Vemos que ahí, por más fe que tengas, de seguir debiendo millones al banco y vemos que esos millones, ¿no?, van a seguir estando ahí. Por más que vos tengas fe, pero seguís debiendo el dinero que es material. La deuda no desaparecerá porque debes pagar, ¿no? Y vamos al versículo 21-22 de Mateo, que hemos leído al principio: y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Esto es una sinecdoque, como te decía. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma y nos aclara nuestras dudas, ¿no? Vamos a 1 Juan 5:14, 15. 1 Juan 5:14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Juan, el discípulo amado de Jesús, ¿entendió lo que Jesús dijo? ¿Entendió a lo que se refería de un todo? Absolutamente. El que Dios conteste en las oraciones estará relacionado con su perfecta voluntad. Desde los tiempos de los apóstoles reprendía esta actitud de orar y pedir y declarar y obrar de acuerdo a lo que el hombre quiere hacer sin querer conocer la voluntad de Dios. Miren lo que nos dice Santiago, capítulo 4, del 13 al 17. Santiago 4, capítulo 4, 13 al 17 nos dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina y se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Muchos aplican versículos que dicen: pastor, el que cree todo le es posible. Y ocupan
la Biblia interpretada a su antojo sin ver que ésta nos habla claramente a lo que se refiere. Por ejemplo, veremos el caso de Moisés, quien es un hombre extraordinario pero no carente de errores, ¿sí? Sobre todo uno de ellos que le impidió entrar a la tierra prometida. Su carácter falló a causas por estar enojado con el pueblo de Israel. Y Dios lo disciplina y Moisés oró al Señor y veremos cómo Dios le contesta. 3 veces nos muestra cómo Dios proveyó de agua a Israel y no olvidemos que estaban en el desierto. Este pueblo murmuraba constantemente contra Moisés y Dios hacía obras increíbles para proveer al pueblo. Vamos, te invito a acompañarme a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, 22 al 27 nos dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Otra vez Dios mostrando su poder y demandando de Israel que fueran consecuentes con esas muestras del poder de Dios, que supieran que Dios es su sanador y su proveedor, ¿sí? Y que debían obedecerlo. En Éxodo 17 vemos agua de la roca, debía golpear, ¿no? Moisés una vez, así los hizo Moisés y les proveyó agua. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer del 1 al 7. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros animales?». Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo: «¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme». El Señor le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Y yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros de vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Vemos que en su caminar, cuando tenían necesidad, Dios estaba constantemente supliendo. ¿Y qué debería provocar esto? Paz en los corazones de ellos.
al ver que Dios está en control, saber que Dios conoce las necesidades y que suplirá. Pero el pueblo era obstinado, orgulloso, altanero, grosero, ofensivo y violento. Y vemos que otra vez pasa otro tema con el agua, ¿no? Números 20, vamos a números 20, del 1 al 8. Y prestemos atención. El primer mes del año toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cades. Mientras estaban allí, Miriam, María, la hermana de Moisés, murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo nos hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto otra vez y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro a tierra allí en la presencia gloriosa del Señor. Y se les apareció el Señor, y el Señor les dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todos el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Dios le dijo: háblale a la roca. Es diferente a lo que ocurrió, como leímos en Éxodo 17, donde Dios le ordenó golpear la roca. Ahora es totalmente diferente, es hablarle a la roca. Y el pueblo vería el poder de Dios. 9 de Números 20. Así que Moisés hizo lo que se le dijo, tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua a esta roca? El enojo lo invadió a Moisés y está siendo gobernado, nos damos cuenta por la forma de hablar, por el enojo, ¿no? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Pero vemos que Moisés desobedeció a Dios directamente golpeando la peña por causa de su enojo, de su frustración y su ira. Lo hizo mal. Sin embargo, dice el 12, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que yo les doy. Y vemos varias cosas, ¿no? Primero, le dice al Señor: no confiaste en mí. Él realmente no creyó a Dios cuando el Señor le dijo que hablara a la peña y no que la golpeara. Moisés solo hizo lo que había funcionado, ¿no? No lo que Dios le había ordenado en ese momento, en su sabiduría. Y de igual modo suplió el Señor el agua y luego vemos que arregló cuentas con Moisés y Aarón. Segundo, Dios quería que los santificaran delante de los hijos de Israel. Lo que Dios hizo era una cosa impía. Él hizo que Dios no se viera diferente a cualquier hombre, enojado o uno de los temperamentales dioses paganos, ¿no? Él no reflejó el corazón y el carácter
de Dios delante del pueblo. Tercero, vemos que por consecuencia de su desobediencia, Dios le dijo: ustedes no los llevarán a la tierra que les prometí. La corrección de Dios a Moisés fue dura. Él no guiaría a Israel a la tierra prometida, eso que él soñaba, Moisés soñaba. Y se sintió llamado incluso desde niño en los palacios de Egipto. El librar al pueblo de Dios no sería completado. Otra persona terminaría su trabajo. Esto solamente es doloroso por el corazón fiel de Moisés. Un hombre infiel no suele dolerle la idea de que ya no podrá completar a lo que Dios ha llamado, ¿no? Quizá pudimos haber pensado, Israel pudo haber, ¿no?, pensado, y Moisés pudo haber pensado que él estaba exento del decreto que toda la generación era mayor. Cuando el éxodo comenzó, perecería en el desierto. Después de todo, Moisés era Moisés, pero Moisés, tan grande como el líder que era, seguía siendo un hombre sujeto a Dios y a la ley de Dios. Esto pareciera ser excesivamente duro, ¿no?, el castigo para Moisés. Parecía que con un solo resbalón ahora él tiene que morir cerca de la tierra prometida, pero Moisés estaba siendo juzgado por un estándar más estricto por su posición de liderazgo con relación a la nación, ¿no? Porque él tenía una singular y estrecha relación con Dios. Eso es diferente, lo personal con el ministerio que tenía, ¿sí? A pesar del lapso de Moisés dentro de una actitud pecaminosa y acción, Dios aún así proveyó abundantemente para el pueblo. 13. Números 20. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él les demostró su santidad entre ellos. Al final de todo, Dios era visto como santo entre los hijos de Israel. Moisés no santificó a Dios en este incidente, pero Dios se santificó a sí mismo a través de la corrección a Moisés. Dios recibirá su gloria y Dios será santificado. Pero eso vendrá por medio de nuestra obediencia o nuestra corrección. Moisés ya había hecho eso, no glorificó a Dios desobedeciéndolo. Hizo cosas a su manera. Y vemos que como ya le había resultado golpear la roca, lo hizo de igual manera. Pero lo hizo sin oír la voz de Dios, ni menos obedeciendo a su voluntad. ¿Por qué la roca, no?, te preguntarás. Vamos a 1 Corintios 10. Versículos 2 al 4. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vemos que lo peor de todo, Moisés borró una hermosa imagen de trabajo redentor de Jesús a través de la peña, la cual proveyó agua en el desierto. En el Nuevo Testamento hace claro que esta provisión de agua, dádiva de vida de la peña, era una imagen de Jesús, ¿sí? Jesús, siendo golpeado una vez, proveyó vida para todo aquel que tomara de él, ¿no? Pero era necesario e injusto que Jesús fuera golpeado de nuevo, mucho menos 2 veces, porque el Hijo solo necesitaba sufrir una sola vez y para siempre. Jesús ahora puede venir con palabras de fe, como Moisés debió
solo haber usado palabras de fe para traer agua que da vida a la nación de Israel. Moisés arruinó esta imagen y tipología de Cristo, del trabajo de Jesús que Dios intentaba mostrar. Y ahora Moisés ya sabía que pasaría y oró constantemente para que Dios le concediera entrar en la tierra. Eso que él soñaba, y se sintió llamado incluso desde niño, como decíamos, pero vemos que Dios no contestó como él esperaba. Deuteronomio 3:26 nos dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. ¿Qué quiere decir? No escuchó mis oraciones pidiendo entrar en la tierra prometida. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Contando, ¿no?, lo que había ocurrido. Y el 27 dice: sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Pregunta: ¿Dios contestó la oración de Moisés? No. ¿Por qué? Porque Moisés necesitaba ser disciplinado. Dios no iba a permitir que Moisés hiciera las cosas a su manera, y además que Moisés conocía la figura de Cristo en la roca, ¿no?, que una tipología de Cristo, ¿no?, la roca, porque Él es la roca de nuestra salvación y Él conocía, esto le había sido revelado por Dios, ¿no? Pregunta: ¿creen que se cumplió el propósito con Moisés respecto a su disciplina? Deuteronomio capítulo 3 nos dice: a Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida por ser desobediente. En Deuteronomio 4 Moisés exhorta a la obediencia. Deuteronomio 28 Moisés enseña acerca de las bendiciones de la obediencia. Por su desobediencia no le contestó su oración y dictó que no entraría en la tierra prometida. Ni siquiera pensemos si es drástico o no. Dios es soberano y nadie puede ni debe discutir sus decretos. Pero vemos que había resultado para bien para Moisés la disciplina, porque enseñó y aprendió y se perfeccionó en la obediencia a Dios. Y pudo enseñar, ¿no? Muchas personas creen que Dios comprende y entiende su indisciplina, su desobediencia y sus conductas, y así y todo oran y creen que Dios oirá y contestará. Qué ignorancia de la palabra, ¿no? Otro ejemplo: Jacobo y Juan se acercan a Jesús creyendo que todo lo que pidieres orando, creyendo al Padre en el nombre de Jesús, se haría, ¿no? Y pensaron ellos, ¿no?, ¿qué se decían entre ellos? ¿Qué te parece si nos adelantamos a los demás? Marcos 10, 35 al 38 nos dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pedimos. Y él le dijo: ¿qué queréis que os haga? Y te pregunto, ¿a cuánto nos gustaría que Jesús nos dijera esto? ¿Y qué queréis que los haga, no? ¿Qué querés que te cumpla? ¿Qué querés que haga por vos? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí vemos su corazón humilde, ¿no? Bien humildes lo que dijeron, ¿no?
Estos eran los lugares de privilegio en la cultura oriental. Quien se sentaba a la derecha y a la izquierda eran las personas más cercanas, las más importantes para el anfitrión. Una de las disputas más comunes entre los discípulos era quién es el mayor de todos. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo en que soy bautizado? Pregunta: ¿cuántos oran y saben lo que realmente están pidiendo? ¿Está dentro de la voluntad de Dios? ¿Están declarando, están exigiéndole a Dios? Estos hombres tenían fe, creían, no dudaban que Jesús les podía conceder esta petición. Pero ¿sabían lo que pedían? ¿Estaban pidiendo bien? Pregunta: ¿todo lo que pidieres significa todo? Amada iglesia, no torzamos el sentido de las escrituras. Si hacemos esto, nos metemos en problemas con Dios. Debemos prestar atención que este todo está limitado a la voluntad de Dios, ¿sí? Sigamos Marcos, capítulo 10, 38 en adelante, al 40, ¿sí? Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, que denota esta respuesta de autosuficiencia, ¿no? Claro, tú dijiste, ¿cómo no vamos a poder? Jesús le dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Se refiere al sufrimiento y morir por su causa, ¿no? Por la causa del Evangelio. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparados. Y vemos que ellos realmente tenían un alto concepto de sí mismos, porque ellos se sentían más que Abraham, Moisés y otros grandes hombres del Señor. Y la cuestión de pedir no es pedir cualquier cosa, es pedir conforme a la voluntad de Dios. Lo leímos en Santiago 4, 1 y 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Acá Santiago le dice: no reciben porque no piden. Y cuando piden, piden mal, fuera de la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, la ignorancia en la palabra de Dios nos mete en problemas y por eso es que estamos estudiando. Cuando Dios forma nuestro carácter, forma a Cristo en nosotros y por eso, ¿no? El proceso de esta formación será doloroso, pero es lo que Dios necesita para nosotros. Carácter, ¿qué significa? Rasgos distintivos de una persona. Del latín character, que era una plancha en la cual estaba impresa la imagen del César y ésta se calentaba y se presionaba en la moneda de la época y se imprimía por medio del calor y fuerza la imagen, ¿no? Para que Dios pueda formar la imagen impresa de Cristo en nosotros, su carácter, sus rasgos, Él tiene que presionar y es por eso será doloroso.
Y al ir entendiendo y muriendo a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro egoísmo, a lo que creíamos que Dios era y a lo que a través de la palabra entendiendo que Dios es, ¿sí? Porque nosotros tenemos unos conceptos que venimos de muchos de la Iglesia Católica, muchos directamente ateos, un concepto errado de Dios. Pero al conocerle necesitamos más de Él en nosotros y que realmente nuestro yo muera, porque somos nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y debemos estar en constante crecimiento espiritual para que Dios siga perfeccionando su obra en nosotros hasta que Cristo venga a buscarnos. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que dijo Pablo acá, que el orgullo no me eleve, porque vemos que él tenía tendencia en su carácter a envanecerse. Él entendía lo que le pasaba, ¿sí? Que era la formación del carácter de Cristo en su vida. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezcan sobremanera. Respecto a lo cual pedí 3 veces, he rogado al Señor que lo quite. Pregunta: ¿Pablo tenía fe? Sí, era un hombre de fe. ¿Pablo andaba en pecado? No. Y Dios no le quitó ese aguijón. El 9, versículo 9 de 2 Corintios 12. Y me ha dicho: bástate en mi gracia. Quiere decir, confórmate que mi gracia te sostenga en medio de tu dolor. Confórmate que mi gracia sea suficiente para ti en los momentos de aflicción. ¿Y qué vemos aquí? Pablo renegó de Dios, le pidió señales, le exigió. Pablo no hizo absolutamente nada de lo que hacen muchos cristianos hoy en día. Pablo escuchó la voz del Señor que le dijo: y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dijo Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué aprendió Pablo? En vez de quejarse, de enojarse con Dios, aprendió a no confiar más en él mismo, sino a depender de Dios. Pregunta, como vemos, ¿Dios contestó la oración de Pablo? No. Tremendo. Tremendo. Ejemplos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Otro ejemplo, Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Está hablando de Jesús. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad, que quiere decir hablen con Dios, que no entréis en tentación. Porque por medio de la oración Dios nos revela su voluntad y el camino que debemos andar, ¿sí? Nos habla de los peligros, de las circunstancias que nos van a acontecer. Y él, dice, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra,
y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Copa es una aplicación del sufrimiento. Ejemplo, las 7 copas de la ira de Dios del Apocalipsis, todas provocarán sufrimiento. Y dice Jesús: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo era 100% Dios, de eso, amada iglesia, no hay ninguna duda. Pero también era 100% humano. Cristo se encarnó y ese cuerpo estaba sujeto a las mismas necesidades que tenemos vos y yo. Jesús se cansaba, tuvo sed, tuvo hambre, lloró, tenía sueño. La Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no estaba sufriendo en su divinidad, pero en su cuerpo humano él sabía lo que había de sucederle, ¿no? En las siguientes horas. Cristo como hombre. Imagínate, ¿no? Si Dios fuera sentimental, ¿no? Como los hombres, le hubiera dicho: mi hijo, no sufras por estos rebeldes, por estos hombres que no quieren cambiar. Pero, ¿qué pasó con la oración de Jesús? ¿Por qué el Padre no le contestó la oración? Imagínate vos si Dios le hubiera contestado esa oración a Jesús. ¿Qué hubiera pasado? Y si vemos que Dios no le contestó a Cristo, no le contestó a su Hijo amado, ¿te va a contestar a vos todo lo que vos le pedís? Seguimos Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Más intenso. Qué tremendo. Y vemos que él ya había aceptado la voluntad de su Padre. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por vemos el intenso sufrimiento que él tenía. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y se acuerdan cuando estaba en la cruz y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí estaba cargando, amada iglesia, tus pecados y los míos para la gloria de Dios. Pregunta. Nuevamente te hago la pregunta. ¿Dios contesta entonces todas las oraciones? Evidentemente no. Todo lo que pedimos debemos sujetarlo a su voluntad, que es perfecta, que es buena y es agradable. Y vos me estarás diciendo: pastor, ¿entonces no debemos orar? No, no estoy diciendo eso. Hay veces que nuestras oraciones están en la voluntad perfecta de Dios, pero tardan en venir. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, y pasó el tiempo y nada, y no pasaba nada, y seguía pasando el tiempo, y Abraham se desesperó, y su esposa le dijo: he aquí está la sierva. Y pasados 15 años, y aún no llegaba, y Abraham, dice la palabra, se fortalecía en fe, dando gloria a Dios, y luego de 25 años se cumplió su promesa. El problema es que hoy en día a los cristianos se les ha enseñado a pedir cosas que no son espirituales. Piden para sus deleites. Un hombre del siglo XIX dijo: yo intuyo que muchos cristianos le piden a Dios el don de milagros para sentirse poderosos, para que la gente los reconozca. ¿Por qué no piden otros dones? ¿No habrá codicia detrás del anhelo de ser vistos? Por eso, cuidado cuando pidamos
en contra de la voluntad de Dios e irte con mala actitud, vamos a ver lo que pasa. ¿Por qué pedís lo que pedís? ¿Por codicia? ¿Por vanagloria? Salmos 78 nos dice, del versículo 8 en adelante: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, se hizo descender aguas como ríos. Pues aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Quiere decir que comenzaron a desafiarlo como Satanás a Jesús en el desierto. Estos estaban tentando al mismo Dios. 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? 21. Por tanto yo, Jehová, quiere decir su oración, y se indignó, se encendió el furor contra Jacob y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Pregunta antes de seguir: ¿contestó Dios su oración? Y dice el 29: les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, se hizo morir a lo más robusto de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Dios contestó la oración y en medio de esa contestación envió su juicio por todo lo que ellos dijeron de Dios. Cuidado con nuestra queja, nuestra altanería, nuestro orgullo, creernos algo que no somos. Otro ejemplo: Israel llega con Samuel y le dice que querían un rey, ¿no? ¿Se acuerdan? En 1 Samuel. Israel era la única nación en el mundo que Dios gobernaba. Era un gobierno teocrático, como estamos estudiando en el seminario de los reyes. Samuel va con Dios y le dice que el pueblo estaba pidiendo un rey, y Dios le dice a Samuel que elijan el que quieran. Le contesta la oración: porque no te han desechado a ti, sino a mí. Eligieron a Saúl y el pueblo se desvió y lo llevó a la desobediencia. Su reinado fue un desastre, hasta fue desechado por Dios, como vemos en 1 Samuel 15. Esto nos enseña que lo que nosotros decidimos hacer sin tomar en cuenta a Dios y la voluntad de Dios siempre será un fracaso, amada iglesia. Y es por eso que eso de decretar, ordenar, ni saben en lo que se meten con Dios. A lo mejor les vendrá lo que le piden, pero también, como pasó al pueblo de Israel, vendrá juicio de Dios.
Es por eso que cualquier decisión que tomes, hazlo pidiendo dirección y respecto a su voluntad. Sea lo que sea que le pidas. Comprar una casa, un trabajo, comprar algo para vos, que sea la voluntad de Dios. Pedile, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Puede haber alguien que diga, pastor, usted está enseñando a la gente a dudar. Y mi respuesta es no. Al contrario, les estoy enseñando que Dios contesta las oraciones que están alineadas a su voluntad y que no está obligado a contestar aquellas que están en contra de su voluntad y en contra de sus planes y propósitos para nuestras vidas. Y precisamente el tener este conocimiento es lo que nos va a evitar que estemos frustrados, que seamos irreverentes ante Dios y que seamos irrespetuosos con Dios. Y cada vez que oremos, debemos ser humildes ante Dios, y si Dios te dice no, podremos decir como Pablo, que tu gracia nos sostiene, Señor. Y si insistes, Dios te dirá, haz lo que te parece, pero ahí va a venir su juicio y tu castigo. Agustín de Hipona, padre de la Iglesia, en el siglo IV dijo, la fe completa, la fe perfecta, la fe madura no es cuando tú pides lo que necesitas y lo recibes. No, la fe completa, la perfecta, la fe madura es aquella que cuando tú pides algo y recibes le das gracias, gloria a Dios. La fe completa, la fe perfecta, la fe madura es aquella que cuando tú pides y no recibes, sigues dándole gracias a Dios, creyéndole a Dios. En fin, amados, concluyendo, oren, pidan. No les estoy negando que ustedes pidan. No les estoy diciendo que ustedes no oren. Les estoy diciendo que pidan con fe y creyendo, pero cuando no reciban lo que están pidiendo, sigan dándole gracias al Señor y sigan pidiéndole con fe, sabiendo que Él va a hacer su voluntad. Puede ser que tu oración esté en la voluntad de Dios y Él responde. Puede que esté en su voluntad y puede que tarde. Y si no está en su voluntad, jamás esperes la respuesta. Pero sobre todo, debes entender y aceptar lo que Dios decida hacer con tus oraciones. Sobre todas las cosas, démosle gracias a Dios. Dios te dará siempre sin reproche algo. Una oración basada en la voluntad de Dios es si le pedís, Señor, transfórmame a tu imagen. Dame tu sabiduría para enfrentar la vida. A Dios le urge que pidamos estas cosas que están de acuerdo a su voluntad y no para los deleites pasajeros de esta vida. Amén. Oremos. Señor, por toda la Biblia vemos que los hombres de Dios tenían una actitud humilde. Muchas veces respondiste y también en otras ocasiones no. Amado Dios, Señor, hoy entendemos y nos da mucha paz saber que sabes que las cosas que necesitamos, tú tienes contados los cabellos de nuestra cabeza. Y eso nos trae paz. Tú sabes todas las cosas, Señor. Por eso dejamos todas nuestras peticiones en tus manos para que sea tu perfecta voluntad, Señor. Señor,
No queremos hacer peticiones donde la avaricia y la codicia están detrás motivando esas oraciones, porque sabemos que si las responde vendrá tu juicio, como a Israel en el desierto o cuando pidió rey. Queremos acercarnos a ti, Señor, humildemente, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro soberano, para que nos perdones, porque te hemos ofendido. Hemos querido sentarnos en tu trono como Juan y Santiago, que creyéndonos más que los demás, y muchas veces por ignorancia hicimos mal. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a mis hermanos que están en esta confusión y que piden incorrectamente, que cada cosa que nos pase podamos pedir conforme a tu voluntad, vivir bajo tu voluntad y vivir bajo tus propósitos y tus planes, Señor. Sea tu voluntad para con nosotros y aprendamos a aceptarla con humildad y gozo, Señor. Ahora entendemos cómo debemos orar y pedirte, Señor. Por eso hoy, en esta mañana, recibe nuestra gratitud, Señor. Y en cada una de nuestras oraciones, nuestro real anhelo, Señor, mientras te conocemos y nos rendimos, sea que sea tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amada Iglesia, hemos aprendido la importancia de no decretar, de no pedirle cosas a Dios, de no ser altaneros, orgullosos, porque eso traerá juicios y consecuencias a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestra descendencia. Que cada día conozcamos más al Señor. Dale gracias por esta palabra, damos gracias al Señor porque nos ha hablado, nos sigue hablando, instruyendo, y su Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a toda la verdad que está en Él. Por eso te bendigo, que pases un lindo día en familia y nos vemos muy pronto. En el nombre de Jesús te saludo, abrazos a la familia, abrazos de mi esposa, de mis hijos, los amamos y los bendecimos. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza, el Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Dile con nosotros. Oh Dios, tú oyes mi oración. A ti vendrá toda carne. Tuya es la alabanza, Señor. Solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Dile cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día
afirma las montañas con su gran poder. Canta con nosotros, dile al Señor: oh Dios, tú oyes mi oración, a ti vendrá toda carne, tuya es la alabanza en Sion, Señor, solo a ti mi alma te adorará. Oh Dios, oh Dios, tú eres bueno, Señor, y a ti vendrá toda carne. Venimos a ti, Señor, pues tuya es la alabanza en Sion, Señor, solo a ti mi alma te adorará. Cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran poder. Vamos, levanta tus manos y tu voz y dile al Señor: oh, cosas tremendas tú, Señor, responderás. En tu justicia, Dios, de mi salvación. Nuestra esperanza cada día eres tú, el que afirma las montañas con su gran